El profesor Ronald Mallet cree que ha descifrado el viaje en el tiempo. El secreto, dice, está en torcer el tejido del espacio-tiempo con un anillo de láseres giratorios para crear un bucle de tiempo que te permita viajar hacia atrás. Se necesitarán muchas más explicaciones y experimentos, pero después de medio siglo de trabajo, el astrofísico de 77 años lo tiene claro. Su afirmación no es tan ridícula como podría parecer. Departamentos académicos enteros, como el Centro para el Tiempo de la Universidad de Sydney, están dedicados a estudiar la posibilidad de viajar en el tiempo. El Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, está trabajando en una máquina de inversión del tiempo para detectar materia oscura. Por supuesto, todavía hay muchos físicos que creen que viajar en el tiempo, o al menos viajar al pasado, es imposible, pero ya no es la quimera de ciencia ficción que alguna vez fue. Sin embargo, la historia de cómo Mallet, ahora profesor emérito de la Universidad de Connecticut, llegó a este punto, podría haber sido sacada directamente de un cómic. Un año después de perder a su padre Boyd a la edad de 10 años, Mallet tomó una copia de la máquina del tiempo de H. G. Wells y tuvo una epifanía. Iba a construir su propia máquina del tiempo, viajar de regreso a 1955 y salvar la vida de su padre. Mallet sigue idolatrando a su padre y piensa en él todos los días. Había sido excepcionalmente cercano a Boyd, a quien describe como un hombre renacentista, apuesto, erudito y divertido, que intentaba inspirar curiosidad en Mallet a sus dos hermanos y hermana. Cuando falleció, fue como si esta luz se apagara. Estaba en estado de shock, dice Mallet desde su estudio en Connecticut. Boyd se había acostado con su esposa Dorothy la noche de su 11º aniversario de bodas y dejó escapar un profundo suspiro. Dorothy se dio cuenta de que algo iba mal cuando ella le dio un codazo y su cabeza cayó de la almohada como un saco de harina. Esa misma noche, Mallet se despertó con su madre llorando desconsoladamente y con la noticia de que su padre había muerto de un ataque al corazón. No podía comprender cómo era esto posible. Hasta el día de hoy me cuesta creer que se haya ido, incluso después de 60 años. Boyd había luchado en la Segunda Guerra Mundial y al volver a casa usó la ley GI, que ayudó a calificar a los veteranos militares con sus tasas de matrícula, para volver a capacitarse en electrónica. Traía a casa giroscopios y aparatos de radio de cristal, los desarmaba y les explicaba a sus hijos cómo funcionaban. Cuando la familia se mudó a un nuevo complejo de apartamentos en el Bronx a finales de los 40, Boyd empezó a trabajar como reparador de televisores. Lo adoraba, dice Mallet. Uno de mis mayores placeres era encontrarme con él cuando bajaba del metro y llevaba su caja de herramientas a casa. Iluminaba literalmente la habitación cuando entraba. Después de la muerte de Boyd, la burbuja de seguridad que había creado para su familia se desvaneció. Dorothy y los niños se mudaron a Altona, Pensilvania, para estar más cerca de sus padres. Un día, mientras Mallet y sus hermanos caminaban por su nuevo vecindario para reunirse con amigos, vieron a 4 niños blancos jugando cerca y se acercaron a ellos para saludarlos. Cuando se acercaron, uno de los niños les escupió la palabra con N. Nadie había llamado a Mallet así antes. Algo en él se quebró y golpeó al chico hasta que se disculpó. Me estaba desmoronando porque estaba en una depresión muy profunda después de su muerte, dice Mallet. Mallet se refugió en el reconfortante mundo fantástico de los libros y las revistas. Uno de estos libros fue La máquina del tiempo. De alguna manera me habló, dice. El primer párrafo cambió mi vida, aún recuerdo la cita. Los científicos saben muy bien que el tiempo no es más que una especie de espacio, y que podemos avanzar y retroceder en el tiempo al igual que en el espacio. Inspirado por la imagen de la máquina del tiempo en su libro ilustrado, Mallet improvisó una réplica con su bicicleta, las piezas de repuesto de la televisión y la radio de su padre, pero por supuesto no funcionó. Viajar al futuro es fácil, de hecho todos lo estamos haciendo ahora, pero retroceder en el tiempo representa un problema mucho mayor. Sin inmutarse, Mallet siguió leyendo. Se encontró con un libro de bolsillo de Einstein. Incluso a los 11 años comprendió que, según Einstein,
el tiempo no es absoluto. Mallet razonó que la clave para volver a ver a su padre era entender todo este libro. Así que volvió a la escuela, donde fue el primero de la clase y se graduó con la mejor calificación. Sin los fondos para ir directamente a la universidad, se unió a la Fuerza Aérea, con la intención de usar la ley GI como lo había hecho su padre. Era una vida muy solitaria, dice. Eligió el turno de noche para poder estudiar y solo estaba en mi mundo, en mis libros. Después de la Fuerza Aérea, Mallet se matriculó en la Universidad Estatal de Pensilvania y se convirtió en uno de los primeros afroamericanos en recibir un doctorado en física. Sin embargo, a pesar de su éxito académico, no tenía la confianza para hablar públicamente de los viajes en el tiempo. Era la década de 1980, y hablar de ello todavía era inaudito en los círculos académicos serios. Hacerlo podría ser un suicidio profesional. Además, creer en la América Blanca le había enseñado que no importa qué tan alto subiera, todavía corría el riesgo de que le faltaran al respeto. No fue hasta mediados de los 90 que la gente comenzaba a hablar sobre la posibilidad de viajar en el tiempo. Mallet se sintió listo para hablar más abiertamente sobre su proyecto. Problemas cardíacos le obligaron a someterse a una cirugía de angioplastia, y pasó sus meses de recuperación estudiando a fondo su investigación. Mallet encontró su momento clave en un agujero negro. Resulta que los agujeros negros giratorios pueden crear un campo gravitatorio que podría conducir a la creación de bucles de tiempo que pueden permitirte viajar al pasado, explica Mallet. A diferencia de un agujero negro normal, un agujero negro giratorio tiene dos horizontes de sucesos. La superficie que encierra el espacio del que no puede escapar la radiación electromagnética, uno interior y otro exterior. Entre estos dos horizontes de eventos ocurre algo llamado arrastre de marcos, lo que se denomina el arrastre del espacio-tiempo. Déjame darte una analogía, dice Mallet con paciencia. Digamos que tienes una taza de café frente a ti en este momento. Empieza a remover el café con la cuchara. Empezó a dar vueltas, ¿verdad? Eso es lo que hace un agujero negro en rotación, pero continúa. En la teoría de Einstein, el espacio y el tiempo se relacionan entre sí. Por eso se llama espacio-tiempo. Entonces, a medida que el agujero negro gira, en realidad provocará una torsión del tiempo. Aunque los agujeros negros son escasos en este rincón de la Vía Láctea, Mallet cree que puede haber encontrado una alternativa artificial en un dispositivo llamado láser de anillo, que puede crear un haz de luz giratorio intenso y continuo. La luz puede crear gravedad, y si la gravedad puede afectar el tiempo, entonces la propia luz puede afectar el tiempo. Algunos de los críticos de Mallet han objetado que su máquina del tiempo tendría que ser del tamaño del universo conocido, por lo tanto sería completamente impracticable. Él les respondió: están absolutamente en lo correcto, están hablando de tipos galácticos de energía para hacer eso, reconoció. Entonces, ¿qué tan grande sería tu máquina del tiempo? No lo sé todavía. Es que lo que hace falta primero es poder demostrar que podemos torcer el espacio, no el tiempo. Torcer el espacio con la luz. Solo así, dice, sabrán lo necesario para hacer el resto. Mallet lo compara con preguntarles a los hermanos Wright, inmediatamente después de su vuelo inaugural, sus predicciones sobre cómo los humanos llegarán a la Luna. Todo lo que Mallet puede decirnos por el momento es que su máquina del tiempo, por grande que sea, parecerá un cilindro de haces de luz giratorios. Tal esfuerzo, por supuesto, no sería barato, pero es muy poco probable que algún gobierno invierta sus recursos en viajes en el tiempo, y el único multimillonario lo suficientemente loco como para financiar un proyecto de este tipo está ocupado con Marte y Twitter. Además, aquí está el problema. Incluso si los ingenieros inteligentes y los multimillonarios chiflados pusieran en práctica las teorías de Mallet, solo permitiría viajar en el tiempo hasta el momento en que se creó el bucle temporal, que nunca podría ser 1955. A pesar de todo el trabajo y las teorías de Mallet, no hay posibilidad de que viaje atrás para volver a ver a su padre. ¿Cómo se sintió al darse cuenta? Fue triste para mí, pero no trágico.
porque recuerdo que había un niño pequeño que soñaba con la posibilidad de tener una máquina del tiempo. Yo he descubierto cómo se puede hacer. Male también se consuela con el enorme potencial que su máquina podría tener para el bienestar de la vida en nuestro planeta. Supongamos que ya teníamos este dispositivo en marcha hace algunos años. Imagínese si pudiéramos predecir con precisión cuándo van a ocurrir terremotos o tsunamis. Así que para mí, he abierto la puerta a la posibilidad, y creo que mi padre habría estado muy orgulloso de eso. Gracias por ver el video. No olvides apoyarnos con un like y compartiendo este video. Gracias.